Bueno, buenos días. Mucho gusto una vez más a todos los amigos que nos ven. En el día de hoy queriendo compartir una pequeña porción de la palabra del Señor. Una de las razones por las que el ser humano muchas veces no busca a Dios es porque es porque el ser humano siempre busca religión. El ser humano quiere siempre justificar sus pecados, quiere justificar su idolatría en base simplemente a una religión. El hombre quiere siempre escuchar el perdón de los hombres, es decir, de los hombres vestidos de sotana, pero no quieren escuchar el perdón de Dios, ¿verdad? Creemos más en las palabras de los hombres y no creemos en la palabra del Señor. Anhelamos escuchar de que una persona que esté vestido de sotana nos diga, estás perdonado y tienes que rezarte tantas cosas, ¿verdad? Tantas Aves María, tantos Padre Nuestro. Eso te va a ayudar a perdonar, a limpiar tu alma. Pero eso no dice el Señor acá en su palabra. El Señor dice en su palabra que tenemos que obviamente arrepentirnos y que si vamos a confesar nuestro pecado tenemos que confesárselos a Él, a Dios, no a los hombres. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él, repito una vez más, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es el único que puede perdonar pecados. No el hombre, no un pastor, no un cura, es Dios. Pero nosotros seguimos tan soberbios y estamos como el pueblo de Israel. Desde su inicio en Éxodo 20 habla de que uno de los primeros, lógicamente, mandamientos que manda Dios es que nosotros tenemos que obedecer primeramente la palabra de Dios, la palabra del Señor, ¿no? Pero muchas veces nosotros vamos en pos, de alguna manera u otra, de hacer todo lo contrario de lo que Dios dice en su palabra. Y tenemos que verdaderamente, de alguna manera u otra, salir nosotros de esta ignorancia en la cual muchas veces nosotros nos encontramos sumergidos. Muchos de nosotros venimos de esta situación, ¿verdad? Que de alguna manera u otra nos lleva a rebelarnos contra la voluntad del Señor, contra la voluntad de Dios. Amén. ¿Qué nos dice Éxodo 24? No te harás imágenes, dice. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo alto que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. ¿Cuántos de nosotros? Mire, y el 5 dice, no te inclinarás, mire lo que dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Para los amigos católicos que muchas veces dicen, no es que yo me desviva por esas imágenes, no, sino que son la representación de Dios aquí en la tierra, no, Señor. Claramente la palabra del Señor usted le está diciendo acá, no te inclinarás a ella ni las honrarás. Dice, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, dice, celoso, que visito la maldad de los hombres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Quiere decir que cuando nosotros vamos en pos de imágenes y servimos y nos inclinamos a estas imágenes, ¿verdad? Estamos aborreciendo a Dios. Estamos aborreciendo prácticamente al que hizo los cielos, los mares, la tierra, el universo, el sol, todo lo que nuestros ojos pueden alcanzar a ver. Y cuando nosotros nos rebelamos contra el Señor, causamos su ira. Causamos su ira. Éxodo 20:23 dice, no hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. Mire lo que dice la bendita palabra del Señor, no son palabras mías. Y no es porque yo tenga, ay, sí, tú aborreces también a los católicos. No, 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 Señor, esto no es para discutir. Esto no es para discutir. La palabra de Dios no es para enfrentarnos, no es para discutir o pelear, no. La palabra de Dios es para salir de la ignorancia en la que hemos estado sumergidos durante tanto tiempo. Durante tanto tiempo nosotros hemos estado sumergiendo, ¿verdad? Hemos estado sumergidos en esta ignorancia, en creer que tal vez una pequeña imagen de cierta representación de arriba de los cielos, ¿verdad? Pueda, pueda ayudarme o pueda interceder por mí. Dios dice en su palabra, en primera de Juan 1:9, dice la palabra bendita del Señor, dice que
Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y lavarnos de toda maldad. Mire lo que dice Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él no está hablando del cura, no está hablando del pastor, no está hablando del hombre, no, está hablando de Él, dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y lavarnos de toda maldad. Eso es lo que dice el Señor en su palabra. Eso es lo que dice Dios en su santa y bendita palabra. Él no está diciendo que tenemos que buscar a imágenes, que tenemos que adorar al dragón o a la vaca o a la serpiente. No, Él lo que está diciendo es que confesemos nuestro pecado, pero a Él, no a los hombres, no a la religión, porque la religión no te salva, querido amigo y querida amiga, amigo y hermano. Ninguna religión te va a salvar, solo Cristo de la gloria salva. Timoteo dice que el único intercesor entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. El único intercesor entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. No es María, no es Pedro, no es Juan, no. Jesucristo también dijo, yo soy el camino. Él no dijo, yo soy el camino con María, yo soy el camino con Pablo, yo soy el camino con Pedro. No, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cuál es el camino para llegar al reino de los cielos? Cristo. ¿A quién debo obedecer yo? ¿A la religión? ¿A Cristo? Claro que a Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor en su palabra. Por lo tanto, queridos amigos, usted que tal vez está sumergido y cree que una imagen lo puede salvar y le puede escuchar, la palabra del Señor dice que esas imágenes ni siquiera tienen poder para hacer bien ni para hacer mal. Eso dice la bendita palabra del Señor. Ni para hacer bien ni para hacer mal tienen poder esas imágenes. Le preguntaba a un amigo el otro día que es católico y le preguntaba, oye, ¿y por qué eres católico? Y me decía, por tradición, porque por tradición. Y no supo responderme más. Y le digo, ¿has leído la Biblia? Sí, pequeños párrafos por ahí, dice, he leído un pequeños fragmentos, he leído la Biblia, dice, pero más de ahí, no. Y le digo, ¿tú sí sabías que ser idólatra es pecado? ¿Tú sí sabías que adorar lo que tú adoras, esas imágenes o ese pequeño altar con imágenes y fotografía de personas o de imágenes de personas que están ahí, eso es pecado contra Dios? Y lo vengo y lo traje al versículo que estamos leyendo, en especial donde dice en la parte final, dice que Éxodo 25 dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. ¿Qué significa honrar? ¿Qué significa honrarlas? Hay que respetarlas, hay que cuidarlas. Dice, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. ¿Qué significa que Él es celoso? Que Él no comparte su gloria con absolutamente nadie. Porque Él es único. Porque Él es el Padre. Porque Él es el que hizo todo. Él no lo hizo en compañía. No, Él no lo hizo con Pedro, no lo hizo con María, no lo hizo con el dragón, no lo hizo con... No, Él lo hizo todo. Porque Él es poder, Él tiene el poder. Él tiene el poder para solucionar, tiene el poder también para hacer el problema. Él tiene el problema, también tiene la solución. Estamos hablando de un Dios que creó los cielos y la tierra y el universo y todo lo que sus ojos pueden alcanzar a ver. Dios es grande. Por lo tanto, si usted va a adorar a Dios, adórelo en espíritu, porque Dios es espíritu, Dios no es su imagen. Y Él no dejó ninguna imagen representativa en aspecto humano. ¿Sabes cuál es la única imagen que Dios dejó en la tierra para que le adoremos y le sirvamos? Su palabra. Fue la única imagen que Él dejó, su palabra. No dejó fotografías, no dejó imágenes, no dejó nada de eso. Dejó simplemente su palabra. Es lo único que Él dejó. Lo único que dejó a través de los profetas. Lo único que dejó por medio de Moisés.
por los 10 mandamientos. Uno de los primeros 10 mandamientos dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos, ni debajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Hay gente que adora al tiburón. Hay gente que hasta le hace imagen a las tortugas. Hay gente que se hace imagen de todo, absolutamente todo, y que dice, esa imagen tiene poder. No, el único que tiene el poder es Dios. Si ustedes me acompañan a Juan 4:24, acompáñenme al Evangelio de Juan 4:24. La bendita palabra del Señor dice, en Juan 4:24, ¿sí? Juan 4:24. Juan 4:24. La bendita palabra del Señor dice, Juan 4:24, dice el Señor en su bendita y hermosa palabra, amén, alabado sea el Señor. ¿Qué dice la bendita palabra del Señor en el Evangelio de San Juan 4:24? Dice, Dios es espíritu. ¿Qué significa que Dios es espíritu? Que mientras ustedes y yo estamos en este cuerpo humano, ¿verdad? En esta carne, nosotros somos almas metidas o viviendo, somos espíritus viviendo en este cuerpo. Amén. Por lo tanto, obviamente nosotros, mientras estemos así, en este cuerpo pecaminoso, que nos insta más al pecado, amén, nunca vamos a poder ver la excelencia y la perfección y la santidad de Dios. No la vamos a poder ver. Porque Él es puro. Él es puro. Nosotros siempre vamos más inclinados a hacer lo malo, vamos inclinados más hacia el pecado. Queremos ver más las cosas y los lujos y los placeres de este mundo, pero no queremos ver la gloriosa santidad del Señor. No la queremos ver, porque adoramos lo que hay en el mundo. Alabado sea el Señor, dice en Juan 4:24, Evangelio de San Juan 4:24, dice la bendita palabra del Señor, que Dios es espíritu, y los que adoran, dice, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. En espíritu y en verdad, no en imágenes, no por una tradición, no por enseñanzas falsas que nos enseñaron y nos heredaron tal vez muchos de nuestros ancestros, sino en base a su palabra. ¿Quiere conocer a Dios? Conozca a Dios, pero ¿sabe de qué manera? No con imagen, no con fotografías, no con religiosidad, sino con su palabra. Vuelvo a repetir, y este va a ser mi eslogan en este mensaje. Dios no dejó fotografía. Lo único que Dios dejó y la única imagen que Dios dejó a través de los profetas, a través de sus manos, a través de esa pluma, fue su bendita palabra. Salgamos de la ignorancia, no caigamos no sigamos haciendo enfadar al Señor, enfadar a Dios, en base, ¿verdad?, de estar centrando nuestra adoración a imágenes, a altares, en la cual no te lleva a ti verdaderamente a agradar a Dios. Nosotros no tenemos por qué agradar al hombre, nosotros tenemos que agradar a Dios, aquel que creó los cielos y la tierra, alabado sea el Señor. Dios es espíritu, Dios no es imagen. Y lo vuelvo a repetir, Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y qué significa que Cristo dijo, yo soy el camino? ¿Dónde quiere ir usted cuando salga de ese cuerpo? Cuando muera, ¿dónde quiere ir? A los cielos, ¿no es cierto? Yo también quiero ir a los cielos, pero para ir allá tengo que ir por el camino que Cristo me dijo que tenía que andar. No en religión, no adorando imágenes, como dice desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Que no tenemos que andar en imagen, que no tenemos que andar en idolatrías. El único que tiene el poder de salvar es Dios. El único que tiene el poder de perdonar es Dios. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad. ¿Y quién tiene la verdad? Dios. ¿Y dónde está la verdad? En su palabra, en sus sagradas escrituras. Ahí está la verdad. Y le voy a seguir invitando a que leamos Corintios 5:7. Vámonos a Corintios 5:7, mis amados hermanos.
a Corintios 5, 7. Alabado sea el Señor. Segunda de Corintios 5, 7. Amén. Alabado sea el Señor. Bendito sea la palabra del Señor. Dice, mire lo que dice la bendita palabra del Señor. En segunda de Corintios 5, 7 dice la bendita palabra del Señor. Dice, porque por fe andamos, no por vista, por fe. Dios es espíritu, a Dios no lo podemos ver, pero por fe sé que Él está aquí conmigo. Por fe sé que cuida a mi familia. Por fe sé que cuida a mis amigos. Por fe sé que cuida a la gente que me rodea. Por fe sé que cuida a mi nación. Por fe sé que bendice al pueblo de Israel. Por fe sé que cuida a la ciudad de Jerusalén. Por fe sé que cuida el mundo, bendice el mundo. Pero el mundo prefiere las tinieblas. Usted no ha escuchado ese dicho que los hombres dicen, que la gente dice, hay que ver para creer. Pero Dios te dice que si crees, verás la gloria de Dios. ¿Que no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Yo también era religioso, y también era católico, y también adoraba imágenes. Pero siempre sentí un vacío. Ahora yo le invito a usted, querido amigo y querida amiga, salga de ese vacío. Salga de esa soledad en la que lo encierra el mundo usted. Porque ese vacío solamente lo va a llenar Jesucristo. Solamente lo llena Él. Se lo dice a alguien que lo ha pasado por experiencias de accidentes automovilísticos. Se lo dice a alguien que ha padecido y que ha enfrentado la muerte, que la ha visto allí. Y que el único que me hizo sentir siempre seguro y tranquilo, alabado sea el Señor, fue Jesús. Jesús siempre estuvo allí. Jesús quiere que usted salga también de esa ignorancia. Vuelvo a repetirle, 2 Corintios 5, 7. Alabado sea el Señor. Dice el Señor, dice, por fe andamos, no por vista, por fe andamos, dice el Señor. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Mire lo que dice aquí, alabado sea el Señor. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Hay gente que ha dicho, hay gente, ¿no?, que ha experimentado esto de que sus almas han salido del cuerpo. Y cuando sus almas han salido del cuerpo, dicen que esa parte donde ellos van es una paz, es un lugar lleno de paz y de tranquilidad. Pero que por alguna razón nuevamente volvieron, o por la voluntad de Dios volvieron, su alma volvió al cuerpo. Pero ellos dicen que no querían ya volver, que ellos querían estar ya en ese lugar porque era un lugar lleno de paz, de tranquilidad y un lugar hermoso. Amén. Entonces, volvemos a repetir, ¿no? O sea, qué bendito es el Señor, qué hermoso es Dios cuando andamos en sus caminos. Él no dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él no dijo, yo lo soy con María. Él no dijo, yo lo soy con Pablo. ¿Verdad? Timoteo también dice que el único intercesor entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. Timoteo lo dice, o sea, el único intercesor entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. Bendito sea la palabra del Señor. Me gozo yo cada vez que ciertamente, ¿verdad?, vengo a la palabra del Señor. La bendita palabra del Señor siempre nos lleva, mis amados hermanos. Miren lo que dice 1 Timoteo. 1 Timoteo dice, porque hay un solo Dios. Escuche lo que dice para los que son idólatras. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Cuál es? Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Quién se entregó en la cruz del Calvario? Cristo. Lo hizo acompañado de María, lo hizo acompañado de los apóstoles, porque incluso algunos de ellos hasta se separaron. Uno de ellos lo negó 3 veces. Alabado sea el Señor. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nunca dijo que con los demás, nunca dijo que con los apóstoles, no.
Él se entregó solo en la cruz del Calvario, porque ese fue el acuerdo entre Él y Dios y Él. Alabado sea el Señor. El único intercesor, el único que puede interceder por sus pecados y perdonar sus pecados, se llama Jesucristo. Porque abogado tenemos, dice la Biblia. Porque abogado tenéis, dice el Señor. Bendita sea la palabra del Señor. Segunda de Corintios 3:17. Vámonos a Segunda de Corintios 3:17. Bendito sea la palabra del Señor. Segunda de Corintios 3:17. Bendito sea Dios. Dice el Señor en su santa y bendita palabra, dice, porque el Señor es el Espíritu. Mire lo que dice, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Vuelvo a repetir, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Libertad de qué? Libertad del pecado, de librarnos del pecado, de librarnos de la libertad, de darnos la libertad de salir de la ignorancia en lo cual muchos ancestros, ¿verdad?, nos han instalado una religión falsa, que adorar imágenes. Estamos hablando del tema de la idolatría. El tema de la idolatría es una cuestión, déjeme decirle que hay personas que son bastante religiosas y son bastante delicadas con el tema de su religiosidad, que San Mateo me hizo un milagro, que San Pedro, San Judas me hizo un milagro, que la Virgen me hizo un milagro, que la Virgen de allá arriba del cerro me hizo el milagro. La palabra es clara y me baso en lo que dice la palabra del Señor. Y si usted se va a enojar, mire, yo solamente soy simplemente un sencillo y un simple, ¿verdad?, portador de la palabra del Señor. Yo leo lo que dice la Biblia, pero muchas veces hasta el diablo se mete en estas imágenes para hacerle creer a usted y le da un milagro, porque sí le hace un milagro, y lo engaña a usted de una manera tan vil. Mi abuela, que hoy en día para la gloria del Señor es cristiana, antes fue ella también católica, y ella decía, ay, no, es que la Virgencita me hizo el milagro, ay, es que acá me hizo el milagro. Claro, el diablo lo hace para tener atado a la gente. El diablo lo hace para tener, ¿verdad?, en la ignorancia a la gente, para tenerlos en sí, amarrados. Hacerles creer que tal imagen o tal imagen le hizo el milagro. El diablo obviamente le puede seguir engañando de esa manera. Pero yo me baso en lo que dice la palabra del Señor. Yo me baso en lo que dice la bendita palabra del Señor. Mire lo que dice 2 Corintios 4:4, para los que siguen reacios y soberbios y renuentes a no creerle a Dios, sino a creer en religión. Dice el Señor en su palabra acá, en 2 Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo. ¿Cuál es el Dios de este siglo? ¿Cuál es el Dios de hoy en día? ¿Cuál es el príncipe de las tinieblas? El diablo, que el Señor lo reprenda en esta hora. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó, escúcheme bien lo que dice, cegó el entendimiento de los incrédulos. Cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no se resplandezca la luz del Evangelio. Escuche, para que no se resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Que es que no entendemos de que no tenemos que adorar imágenes, cuando la palabra te exhorta, cuando la palabra te invita a que salgamos de esa ignorancia, a que salgamos de ese error que hemos cometido por años. Y el Señor siempre nos va a exhortar de esta manera. Somos tan renuentes, somos tan soberbios que seguimos y seguimos desobedeciéndole a Dios. Le repito una vez más, ninguna imagen, fotografía que usted vea por allí representa a Dios en la tierra, porque nadie ha visto a Dios, nadie lo ha visto, ni Moisés, ni estas personas, profetas del Antiguo Testamento, que eran personas más consagradas a Dios. Y Dios siempre, cuando le habló por medio del fuego, le habló por medio de la nube. Amén. Pero no es que se le presentó así en imagen, en presencia pura, no. Porque la imagen de Dios es bendita, es santa, es perfecta.
Esta tierra está llena de pecado, está sumergida en pecado. Pero ¿sabe por qué está así? Porque andamos en religión y no andamos en relación con Dios. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio no es religión. Que el hombre haya hecho religión de esta palabra es diferente. Pero la palabra de Dios, ¿verdad? Es relación con Él. ¿Usted quiere tener una relación con Dios? Lea la palabra. ¿Usted quiere entender y saber que Dios aborrece que usted adore imágenes? Lea Éxodo 20. Lea Deuteronomio 6, 14, 15, 16. Leamos. Mire, vuelvo a repetir una vez más. Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Los incrédulos no creen en el Evangelio, creen en las falacias y comentarios que le dicen un hombre vestido de sotana. O en otras religiones. Creen en ellos, pero no creen en la palabra de Dios. Es totalmente contradictorio. Es lo que dicen, ¿no? Y lo que ya mencionamos anteriormente. Hay que ver para creer. Creen en quienes hablan, mas no creen en lo que escribió o en lo que dice Dios en su palabra. Y le vuelvo a repetir, Dios es espíritu, a Dios no lo podemos ver. Por lo tanto, toda imagen que usted se forme en su cabeza es falsa. Porque a Dios nadie lo ha visto. Si usted se va a poner, yo voy a dibujar la cara de Dios. Usted no puede dibujar la cara de Dios porque usted nunca lo ha visto. Y que el Señor reprenda al diablo si en su mente o en su corazón esté eso de que voy a dibujar la imagen de Dios. Usted no tiene que dibujar absolutamente nada, porque nadie ha visto a Dios. Hay esas fotografías que andan por ahí, imaginaciones del hombre, que no se da cuenta que en Éxodo 20 dice que no andemos, dice, no te harás imagen. Éxodo 20 lo dice claramente, no te harás imagen, dice, no te harás imagen. Éxodo 24, lea la palabra del Señor. Vámonos a Deuteronomio. Vamos a ver qué nos dice la bendita palabra del Señor en Deuteronomio 6. Deuteronomio 6, alabado sea el Señor, 14, 15, 16. Deuteronomio 6, bendito sea la palabra del Señor. 14, 15, 16. Dice el Señor en su palabra. Mire lo que dice Dios en su palabra, queridos hermanos y queridos amigos. Salgamos de la ignorancia y de la idolatría. La idolatría es uno de los más grandes engaños que el diablo ha instalado en el corazón del hombre, para tenerlos atados, para que ¿cuál es la única religión en el mundo que le insta y le incita a usted a adorar imágenes? ¿Cuál es? Usted tiene la respuesta. Usted sabe cuál es, ¿verdad? Dios aborrece eso. Dios le manda que no se haga imagen, a que no te inclines, dice Éxodo 24, 5. Dice acá la bendita palabra del Señor, Deuteronomio 6, 14, dice, no andaréis en pos de dioses que ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. ¿Cuál es el Dios que adoran en tu pueblo? En alguna ciudad, a la Virgen. En otra ciudad, a la Churona. En otra ciudad, a San Pedro. En otro país, a San Gregorio Hernández. En otros países del mundo, al dragón. En otros países del mundo, a la serpiente. En otros países del mundo, a las vacas. Los tienen como un Dios. A los monos, a las ratas. Lo tienen como un Dios. ¿Sí se da cuenta? Que no entendemos que Dios es único. Al que Dios que estamos hablando ahorita, Dios es espíritu. Dice el Señor aquí, no andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos de que están en vuestros contornos. Dice el 15, Deuteronomio 6, 15 dice, porque el Dios celoso, Jehová, tu Dios, no la rata, no la vaca, no el dragón, no San Pedro, no San Judas, no María, no la Churona, no San Gregorio, no, dice, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está. Escuche, en medio de ti está. Para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. ¿Sí ve lo que dice el Señor en su palabra? ¿Sí ve lo que dice el Señor en su palabra? El 16 dice, no tendréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Dice, no tentaréis a Jehová vuestro Dios.
¿Por qué seguimos insistiendo nosotros en seguir tentando a Dios? En seguir tentándolo, en seguir sacándolo de su ira. Yo le hago una pregunta, apreciados amigos y también hermanos en la fe. ¿Usted también quisiera que Dios derrame más de su ira y que mande una pandemia 5 veces peor que la que en la actualidad está pasando? No estoy diciendo que Dios mandó esta pandemia, no. Pero tal vez Él permitió que estas cosas sucedan. Alabado sea el Señor. ¿Seguiremos nosotros marchando por el aborto, como hoy en día muchos lo hacen? ¿Seguiremos inflatuando y violando las reglas de Dios? Hombres casándose con hombres, mujeres con mujeres. Dios dice en su palabra, Génesis lo dice, que Dios hizo hombre, mujer, hembra y macho los creó Dios. No puso nunca un tercer sexo. Puso solamente dos, hombre y mujer, hembra y macho lo creó Dios. Así dice el Génesis. Dios creó a su imagen y semejanza. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. La Biblia nos dice, Dios creó al homosexual a su imagen y semejanza. Dios creó a la lesbiana a su imagen. Eso no lo dice el Señor. Y como ya lo he repetido, tengo amigos y amigas que viven una vida de homosexualidad y llevan una vida de lesbianismo. Y hemos hablado en algunas ocasiones. Y ellos mismos confiesan sentirse vacíos, sentirse que no llevan una vida real. Ellos mismos lo confiesan, sienten un vacío. Porque es el demonio que mora en ellos, haciéndoles sentir una sensación, teniendo un cuerpo de hombre, pero el espíritu inmundo que mora en ellos es lo que lo hace sentir así. Podemos ver hoy en día, en estos días observaba grandes milagros que el Señor ha hecho en algunas vidas de hombres y mujeres que han practicado el lesbianismo, que han practicado el homosexualismo, donde el diablo los tenía atados y sumergidos, pero que para la gloria bendita del Señor, por eso digo que para Dios no hay nada imposible. Si Dios ha sanado y ha vuelto, ¿verdad?, a estos hombres y mujeres de ese mundo pecaminoso, ¿por qué no lo va a hacer con usted y no lo va a hacer conmigo? Dios es bueno y poderoso, mis amados hermanos. Dios es santo. Dios, mis amados hermanos, tiene el poder para hacerlo. Alabado sea nuestro Padre Celestial. Mire lo que dice Jeremías 10. Mire lo que dice Jeremías 10. 10, lo voy a leer desde el 3 al 5. Dice el Señor, Jeremías 10, 3, 5. Dice, porque la costumbre de los pueblos, escuche, porque la costumbre de los pueblos son vanidad. Porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífices con buril. 4. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillos lo afirman para que no se mueva. Dese cuenta, con clavos y martillos lo pegan, lo fijan en la pared, porque no pueden andar por sí mismos, porque no tienen poder para andar, porque no tienen vida, porque es solamente un pedazo de yeso clavado, un pedazo de madera clavado en una pared. No lo digo yo, lo dice la bendita, lo dice Jeremías 10:4, con plata y oro lo adornan. Usted no ve cómo estas imágenes los adornan hasta con cadenas de oro y ropas finas de seda y lo cargan para los días, según ellos, para los días del cumpleaños de estas imágenes, cuando cumplen años, cuando son las fiestas de X ciudad, de X pueblo, y lo cargan en los hombros porque no pueden andar por sí mismos. Con plata y con oro lo adornan, con clavos y martillos lo afirman para que no se mueva, porque no se pueden mover. 5, dice, derecho están, o sea, fijo están como la palmera, y no hablan. Dese cuenta, lo dice Dios en su palabra, y no hablan. Son llevados porque no pueden andar. No tengáis, dice, no tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Ni para hacer bien tienen poder estas imágenes a las que usted adora, querida amiga y querido amigo. Jesucristo dijo, una vez más lo repito, yo soy el camino, la verdad y la vida. Según Timoteo dice que el único intercesor entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. No hay ningún otro Dios, no hay ningún otro ser,
No hay ningún otro nombre dado a los hombres, sino el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para que usted y yo podamos ser salvos y salir de la ignorancia de la idolatría, salir de ese estado pecaminoso que nos lleva lamentablemente muchas veces a rebelarnos contra Dios. Cuando usted se postra a una imagen, causa la ira de Dios. Cuando usted se postra y le ruega a un Dios que no es Dios ni siquiera, porque no es Dios, porque aquí claramente está diciendo la bendita palabra del Señor, dice que ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Tienen que clavarlos en una pared porque no pueden andar. Los amigos católicos dicen, no, pues es que es una representación. Volvemos a repetir, a Dios nunca nadie lo ha visto. Nadie ha visto a Dios para que digan, voy a imaginarme como yo sé que aquí tengo la imagen de Dios en mi cabeza, lo voy a retratar. Nadie lo puede hacer. Nadie lo puede hacer. Porque a Dios nadie lo ha visto. Pero sin embargo el hombre lo hace, instado, ¿verdad?, por el enemigo, que le pone este sentir en el corazón y su mente para confundir al hombre y engañar a la humanidad. Alabado sea nuestro Dios Todopoderoso. Dice la bendita palabra del Señor. La bendita palabra del Señor dice, todo hombre se embrutece. Dice en Jeremías mismo, sigo en Jeremías 10, Jeremías 10:14. Mire lo que dice el Señor en su palabra. Dice, todo hombre se embrutece y le falta ciencia. Se avergüenza de su ídolo, todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. Mire lo que dice el Señor. La palabra del Señor dice, porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. Y mire lo que le acontece a todos aquellos que lo hacen. Alabado sea el Señor, bendito sea nuestro Padre Celestial. Gracias, Señor Jesús. El versículo 15 de Jeremías 10:14, Jeremías 10, versículo 15 dice, vanidad son, obra vana, al tiempo de su castigo perecerán. Dice, al tiempo de su castigo perecerán. Eso dice la palabra del Señor. Eso dice la palabra de Dios. ¿Qué esperamos? ¿Qué esperamos? ¿Esperamos que el enemigo nos gane la batalla? ¿Esperamos a que el enemigo gane campo para llevar una vida equivocada ante los ojos de Dios? Fornicar, en algunos momentos ya lo hemos dicho en algunos otros videos, hoy en día se ha vuelto tan natural y tan normal en el mundo. Adulterar, mentir, hacer daño, lógicamente a la gente que muchas veces nos rodea, buenos días, ¿verdad? Se ha vuelto tan natural, algo tan normal. Amén. Entonces volvemos a decir acá, ¿qué esperamos? Salgamos, queridos amigos y queridas amigas de la idolatría. Y hay singulares de partes donde lógicamente, la bendito sea la palabra del Señor, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué dice Isaías 42:8? ¿Qué dice Isaías 42:8? Vamos a ver qué dice Isaías 42:8. Bendito sea el Señor. Isaías 42:8 dice el Señor en su palabra, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a escultura. Mire lo que dice el Señor. Yo Jehová, Isaías 42:8 dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. ¿Qué dice también Isaías 40:18-21? 40:18-21. Bendito sea la palabra del Señor. Dice, ¿a qué? Dice Isaías 40:18-21. Dice, Isaías 40:18 dice, ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Mira lo que te dice el Señor. No son palabras mías, son palabras de Dios. Isaías dice, 40:18 dice, ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Versículo 21 dice, ¿no habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio?
¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? ¿Viste lo que dice la palabra del Señor? Dice el 22, Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Ni la NASA no puede verlo. Los humanos no puede verlo. Porque Dios es espíritu. Entendamos, Dios es espíritu. Él está sentado sobre el círculo de la tierra y cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina. Los despliega como una tienda para morar. Lo abre el espacio, abre todo aquello que está sobre la faz de la tierra, el universo. Lo dice la bendita palabra del Señor. El 18 te dice, ¿a qué vas a ser semejante? ¿Qué imagen vas a hacer semejante a Dios? ¿Qué imagen le vas a componer? ¿Qué imagen? Salgamos de la idolatría. Nos dice Dios en su palabra. Y Dios a alguien está hablando en este día. Este video va para alguien que verdaderamente le va a servir de mucha bendición. Y por último le dejo como por ejemplo el Salmo 115. Salmo 115, 7. Vamos a ver, nos dice Salmo 115, 7. Alabado sea el Señor. Con eso terminamos. Alabado sea el Señor. Salmo 115. 115. Bendito sea la palabra del Señor. 105, 7. Bueno, todo el Salmo 115 habla de Dios y los ídolos, ¿no? Pero bueno, me centro en un solo versículo. Dice, Salmo 115, versículo 7, dice, manos no tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan. Se refiere a las imágenes que están pegadas, fijadas en una pared de alguna congregación, de alguna iglesia. Las imágenes no tienen poder absolutamente nada. La vaca, el toro y todas estas cosas a las que adoran, el dragón, la culebra, las ratas, imágenes de figuras de hombres, no pueden hacer absolutamente nada, no tienen poder. Les recomiendo que se lean el Salmo 115. Ha sido lo que el Señor ha puesto en mi corazón en este día, poderlo compartir con todos ustedes. Cristo viene pronto. Las profecías se están cumpliendo. Creemos en el arrebatamiento. Creemos que Dios está ya a la puerta. Salga de la ignorancia. No le estoy insultando, ni mucho menos estoy insultando su religión. Porque la palabra de Dios no es para discutir, es para exhortar. La palabra de Dios es para compartirla, es para todos aquellos que de alguna manera u otra lamentablemente viven en religión. Déjenme decirle que Dios no es religión. La palabra de Dios no es religión. Que el hombre haya hecho religión y negocios de la palabra de Dios es diferente. En alguna parte de la Biblia habla acerca de las estampillas, de las estampitas. Y eso dice, ¿verdad?, que era un mal negocio, que era un buen negocio para aquellos entonces. Por eso es que venimos con una tradición equivocada que venimos una religión equivocada acerca de la idolatría, de adorar imágenes. Porque el hecho de que, por ejemplo, ¿cuántos millones de dólares hoy en día creen ustedes, por ejemplo, verdad, que se hacen? Muchos millones de dólares, porque mucha gente compra las estampillas, compra las cadenitas, compra estas cosas, ¿no es cierto? Alabado sea el Señor. Se me perdió, pero en estos días volvemos a hablarlo y lo vamos a estar comentando para que se den cuenta de cómo, ¿verdad?, se hablaba acerca de que estos fabricadores o hacedores de imágenes, de estampitas y esas cosas, no les convenía que el evangelio se hablase porque les dañaba, según ellos, el negocio, ¿no? Entonces, pues ya estaremos hablando de eso. Dice aquí está, en Hechos, mire lo que dice el Señor
Dice, a los cuales en Hechos 19, dice, mire, dice lo que dice Hechos 19:26. Dice, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Efeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio, escuche lo que dice, este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Dese cuenta usted, el negocio de las imágenes. Le vuelvo a repetir, Hechos 19, alabado sea el Señor, Hechos 19:26. Dice, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Efeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión. ¿Ve? Pero Pablo, ¿qué estaba haciendo? Predicando la palabra, predicando el verdadero evangelio, predicando la verdadera palabra del Señor. Mucha gente salía, lógicamente, de esa ignorancia en la que se encontraban. Bendito sea la palabra del Señor. El versículo 27, dice el versículo 26, dice, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos, lo que ellos fabricaban con las manos, las estampitas, las imágenes, qué sé yo. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio, escuche, este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa, ya tenían una diosa, ya tenían una imagen, imagínese usted, una diosa. Esta, dice, nuestra diosa Diana, sea estimado en nada y comienza a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Salgamos de la idolatría. Salga de la idolatría leyendo la palabra del Señor. Créame que yo no me jacto de que sepa de la Biblia, porque al igual que muchos, verdaderamente nunca leía la Biblia. Pero por la misericordia de Dios, Dios me ha traído a sus caminos, a sus palabras. Dios es bueno, Dios es santo, Dios quiere salvarle a usted y sacarlo de ese mundo de ignorancia, en el cual muchos estábamos, pero que hoy en día, para la gloria de Él, hoy en día podemos predicar su palabra. Yo no vengo a ganar discusiones, yo solamente vengo a predicar y hablar de la palabra del Señor. Si usted considera que esto es beneficioso y de bendición para usted, comparta este video. No para hacerme famoso, porque no me interesa la fama, pero sí para que lo comparta, para que sirva como canal de bendición a todos aquellos que viven en idolatría. Saludo a mis amigos, conocidos, católicos. Ellos saben que no lo hago por ofender o insultar su religión. Pero sí les exhorto de una manera amorosa y cariñosa a decirles que salgamos de eso y vengamos a la palabra de Dios. Si no quieres aceptar a Jesucristo todavía, ese es tu problema. Pero yo sí te digo, acéptalo lo más pronto posible, porque Él está cerca. La venida de Jesucristo está cerca, es inminente la venida de Jesucristo. Ya está, las profecías se están cumpliendo. Desde ya hay una guerra entre los reyes del Oriente, ¿no? China, Rusia, ¿verdad? Irán, todos estos países ya de alguna manera u otra para armar una tercera guerra mundial o una tercera guerra económica, una guerra económica a nivel global, a nivel mundial, en fin, contra Estados Unidos, en fin. Pero la venida de Jesucristo está cerca, es lo único que sé, y es lo único que Dios pone en mi corazón. Compartir estos extractos, pequeños mensajes que sirvan de bendición para su vida. Dios le bendiga grande y poderosamente.
Dese el tiempo de escuchar la palabra de Dios. Dele la oportunidad a Dios de entrar en su vida y en su corazón. Él llenará ese vacío que usted siente. Bendita sea la palabra del Señor. Dios le bendiga. Cuídense mucho. Hasta una próxima oportunidad.